Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, muchos piensan inmediatamente en la narrativa de la destrucción de estas ciudades que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19. En la cultura popular y en muchas enseñanzas religiosas, se ha destacado un solo pecado como la causa principal del juicio de Dios, la inmoralidad sexual. Sin embargo, un estudio más profundo de la Biblia revela que los pecados de Sodoma y Gomorra van mucho más allá de lo que comúnmente se asocia con estas ciudades. De hecho, la Escritura nos invita a reflexionar sobre varios aspectos ocultos y sorprendentes que fueron igualmente condenados por Dios. Antes de profundizar en los pecados ocultos, es importante entender el contexto. Génesis 18 y 19 narran cómo Dios revela a Abraham su intención de destruir Sodoma y Gomorra debido a su gran maldad. En estas ciudades vivía Lot, sobrino de Abraham, quien sería rescatado junto con su familia antes de que cayera el juicio divino. La escena más conocida es la visita de los dos ángeles a Sodoma, donde la población masculina se reúne para exigir que les entreguen a los visitantes con intenciones claramente perversas. Este episodio suele ser señalado como una muestra de la inmoralidad de Sodoma. Sin embargo, limitar la condena de estas ciudades a un solo tipo de pecado no solo simplifica en exceso el mensaje bíblico, sino que también pasa por alto otras transgresiones igualmente graves. En Ezequiel 16, 49-50, encontramos una descripción sorprendente de los pecados de Sodoma. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Este pasaje nos da una nueva perspectiva. Dios no solo condena las abominaciones sexuales, sino también otras conductas profundamente arraigadas en la sociedad de Sodoma. Veamos con más detalle estos pecados ocultos. El primer pecado mencionado es la soberbia. Sodoma era una ciudad próspera, pero esta prosperidad llevó a sus habitantes a desarrollar un espíritu de arrogancia. Se creían autosuficientes, despreciando a Dios y a sus semejantes. En lugar de reconocer que todas las bendiciones provienen del Señor, se enorgullecieron de sus riquezas y capacidades. Este pecado es especialmente peligroso porque endurece el corazón contra Dios. La soberbia lleva al rechazo de la corrección divina y fomenta una actitud de superioridad hacia los demás, lo que finalmente destruye las relaciones humanas y con el Creador. El texto menciona saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Sodoma era una tierra rica, pero esta riqueza no se utilizó para glorificar a Dios ni para ayudar a los necesitados. En lugar de compartir su abundancia, los habitantes de Sodoma vivían en exceso, centrados únicamente en sus propios placeres. Esta actitud refleja un corazón insensible al sufrimiento ajeno. La riqueza no es intrínsecamente mala, pero cuando se utiliza de manera egoísta, se convierte en una barrera entre el hombre y Dios. Uno de los aspectos más condenatorios es que Sodoma no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. A pesar de su riqueza, la ciudad no mostró compasión hacia los más vulnerables. Ignorar a los pobres y necesitados es un pecado que aparece repetidamente en la Biblia, como una grave ofensa contra Dios. Jesús mismo enfatizó la importancia de cuidar a los necesitados, enseñando que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Él, Mateo 25, 40. Por lo tanto, la falta de misericordia de Sodoma fue una manifestación directa de su rechazo a los principios divinos. Ezequiel también menciona que los habitantes de Sodoma hicieron abominación delante de mí. Esto probablemente incluye prácticas sexuales inmorales, idolatría y otros comportamientos que eran una afrenta directa contra Dios. Sin embargo, es crucial recordar que las abominaciones no se limitan a un tipo de pecado, abarcan cualquier conducta que viole la santidad y el carácter de Dios. En el caso de Sodoma, sus abominaciones fueron una expresión de un corazón rebelde y una sociedad que había abandonado completamente los mandamientos divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo una historia de juicio, sino también una advertencia para todas las generaciones. En Lucas 17, 28-30, Jesús compara los días de Lot con los días finales, destacando la indiferencia de las personas hacia los juicios divinos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este pasaje nos recuerda que los pecados de Sodoma no son exclusivos de aquella época. La soberbia, el egoísmo, la falta de compasión y la rebelión contra Dios son realidades presentes en muchas sociedades actuales.
Una de las partes más fascinantes de la historia de Sodoma y Gomorra es el diálogo entre Dios y Abraham en Génesis 18. Antes de destruir las ciudades, Dios comparte sus planes con Abraham, lo que nos permite ver un destello de su misericordia. Este diálogo no solo revela la justicia de Dios, sino también su paciencia. Abraham intercede repetidamente, pidiendo que Sodoma sea salvada si se encuentran 50, 45, 40, 30, 20 o incluso 10 justos en la ciudad. Cada vez, Dios acepta la petición, mostrando que Él está dispuesto a contener su juicio si encuentra suficiente justicia en medio de la maldad. ¿Por qué es relevante este detalle? Porque pone de manifiesto un principio esencial: Dios no es apresurado para juzgar. En 2 Pedro 3, 9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta escena también plantea una pregunta intrigante: ¿podría la intercesión de un justo cambiar el destino de una ciudad entera? Abraham no logró encontrar ni siquiera 10 personas justas en Sodoma, pero su valentía al interceder nos enseña la importancia de orar por los demás, incluso cuando todo parece perdido. El relato de Sodoma y Gomorra puede parecer distante, pero su relevancia para las sociedades actuales es innegable. Los pecados mencionados, como la soberbia, la falta de compasión y el egoísmo, no son exclusivos del pasado. Al contrario, estos comportamientos se han convertido en rasgos característicos de muchas culturas modernas. Por ejemplo, la indiferencia hacia los necesitados es un problema global. Aunque vivimos en un mundo con más recursos que nunca, millones de personas sufren hambre, pobreza extrema y falta de acceso a servicios básicos. Esta desconexión entre la abundancia y la falta de generosidad refleja el mismo espíritu de Sodoma. Otro paralelismo evidente es la idolatría del yo. En una era de redes sociales, donde la validación personal se persigue a toda costa, la soberbia y el narcisismo se han normalizado. Este fenómeno resalta cómo las prioridades humanas pueden desviarse de los valores que Dios desea para nosotros. El mensaje de Sodoma y Gomorra no es solo sobre el pasado, sino una advertencia para que cada generación examine su condición espiritual y moral. Uno de los detalles más enigmáticos y recordados de esta historia es la suerte de la esposa de Lot. Mientras huían de la destrucción, ella desobedeció la instrucción de no mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró atrás? Aunque el texto no lo explica directamente, es posible que su corazón aún estuviera ligado a la vida que había dejado en Sodoma. Este acto, aparentemente simple, revela un problema profundo, una falta de confianza en la dirección de Dios y un apego a las cosas terrenales. La esposa de Lot se convierte en un símbolo poderoso. Jesús mismo la menciona en Lucas 5 y 32 como una advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Su historia nos insta a no aferrarnos al pasado ni a las cosas materiales cuando Dios nos llama a avanzar hacia un nuevo propósito. ¿Dónde estaban Sodoma y Gomorra? A lo largo de los años, arqueólogos y estudiosos han intentado localizar estas ciudades. Aunque no hay consenso absoluto, muchas investigaciones apuntan al área sur del Mar Muerto, una región conocida por su geografía única y su alta concentración de sal y minerales. En este lugar se han encontrado restos de ciudades antiguas que parecen haber sido destruidas repentinamente por un evento catastrófico, como incendios intensos o explosiones. Una de las teorías más intrigantes sugiere que la destrucción de Sodoma y Gomorra podría haber sido causada por una explosión natural relacionada con la liberación de gases subterráneos. Aunque la evidencia arqueológica no puede confirmar todos los detalles del relato bíblico, estos hallazgos respaldan la idea de que algo extraordinario ocurrió en esa región. Este misterio arqueológico mantiene viva la fascinación por Sodoma y Gomorra y refuerza la relevancia histórica y espiritual del relato. En el Nuevo Testamento, Sodoma y Gomorra se mencionan en varias ocasiones, pero una de las referencias más impactantes se encuentra en la carta de Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este pasaje nos recuerda que las consecuencias del pecado no son solo temporales. Sodoma y Gomorra se convierten en un símbolo de advertencia para las generaciones futuras, mostrando que el juicio de Dios es ineludible para aquellos que rechazan su autoridad. Sin embargo, Judas también nos recuerda que este juicio no es el final de la historia. Dios ofrece redención a quienes están dispuestos a arrepentirse. Esto nos lleva al siguiente punto interesante: la posibilidad de transformación incluso en medio de un juicio severo.
Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, la historia también es un testimonio de la gracia de Dios. Lot, aunque imperfecto, fue considerado justo por su fe. En 2 Pedro 2, 7-8 se describe cómo Dios rescató a Lot, angustiado por la nefanda conducta de los malvados. El rescate de Lot nos recuerda que Dios es capaz de salvar a los suyos incluso en medio de la peor adversidad. Este acto de gracia es un anticipo del Evangelio, donde Jesús, nuestro Salvador, nos rescata del juicio eterno a través de su sacrificio. La historia de Sodoma y Gomorra no se limita a un relato de destrucción. Es una llamada a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. Nos desafía vivir con humildad, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y usarlo para su gloria. Practicar la compasión, buscar maneras activas de ayudar a los necesitados, siendo reflejos del amor de Cristo. Apartarnos de pecado, identificar y abandonar cualquier conducta que nos aleje de Dios. Confiar en la dirección de Dios. Como la esposa de Lot, no debemos mirar atrás cuando Dios nos llama a seguir adelante. Ser intercesores. Como Abraham, podemos orar fervientemente por nuestras familias, ciudades y naciones. Sodoma y Gomorra son recordatorios de la justicia de Dios, pero también de su paciencia y deseo de que todos se vuelvan a Él. Que esta historia inspire a cada uno de nosotros a vivir vidas que reflejen su amor y su verdad.